Bueno, veis mi pantalla, ¿verdad? Mm. Vale. Bueno, pues el tema de hoy entonces es buscando el Grial, descubriendo nuestra real identidad. Bueno, ¿qué podemos decir de esto? Primero, ¿qué es el Grial? ¿A qué nos estamos refiriendo? Es un símbolo indefinido, místico y misterioso. Y las tres cosas creo que son importantes. Indefinido porque nunca se lo ha definido totalmente bien ninguno de los relatos en los que aparece. Estamos hablando de un mito, evidentemente. Es decir, un mito quiere decir algo que tiene una connotación que va más allá de su existencia real o imaginaria, pero que tiene algo detrás, que es lo que intentaremos descubrir. Es místico porque se refiere a lo que es la unión, la unión entre algo, una naturaleza superior, divina, interna, y la naturaleza común, cotidiana, personal. Y es misterioso porque escabulle a esas definiciones o esas cosas que querramos asignar. Encierra un misterio que tenemos que descubrir. Es un mito que ha inspirado multitud de relatos, óperas, como la Parsifal de Wagner, y películas, como aquí mencionabais algunas, y por supuesto no podemos olvidarnos de Indiana Jones y la Última Cruzada, donde Indiana Jones emprende la búsqueda precisamente del Grial. Y bueno, y seguirá inspirando, seguirá inspirando. La primera mención que se hace en el Grial es en el romance Percival, el cuento del Grial, de un poeta francés, Chrétien de Troyes, aproximadamente en el año 1180. Él mismo dijo, y en la dedicatoria además está dedicado a Felipe de Alsacia, que era el conde de Flandes, donde Chrétien revela que él le pidió que porque escribiera esto en romance, es decir, en una prosa muy... Además era muy buen escritor, este Chrétien, inclusive leyendo las traducciones, estaba escrito en francés antiguo, pero leyendo las traducciones se nota un estilo muy bueno, muy ágil, que no es nada pesado, ni está lleno de... Tiene un balance muy bueno entre la elegancia y el contenido, de tal manera que no tiene florituras innecesarias ni cosas, sino que realmente es bastante ágil y fácil de leer. Bueno, dice también Chrétien de Troyes que el Felipe de Alsacia le dio para hacer este trabajo un libro que se llamaba El libro del Grial, un libro misterioso que no está por ninguna parte, no está registrado por ninguna parte ni se han conservado copias. Se supone que ese libro también, bueno, hay investigaciones, todo esto fue originando un montón de investigaciones filológicas, académicas, etcétera, porque evidentemente empezaron a ver muchas, modernamente se intenta seguir las pistas de cada detalle, de cada cosa, y parece ser que este libro podría habérselo dado un judío de Toledo al conde de Flandes, a Felipe de Alsacia. Bueno, la cuestión es que el relato que hace Chrétien quedó inconcluso porque él murió antes de poder terminarlo. Entonces, ¿qué dice el relato? Percival, el cuento del Grial, que es como se llama el relato. Bueno, en uno de sus... Él va hablando sobre la vida de Percival y dice que luego de ser armado, después de varias vicisitudes y contra el deseo de su madre, que no quería que emprendiera esto, y luego de haber visto a unos caballeros del rey Arturo, Percival, bueno, y después salen un montón, perdón, hay un micrófono que está haciendo ruido, que os voy a rogar que por favor silenciáis vuestros micrófonos, porque tengo retorno ahí. Vale.
Entonces, dice que luego de ser armado caballero, no por el rey Arturo, sino por otro caballero, por otro rey que en su castillo, etcétera, que lo entrenó, Percival decide ir en busca de su madre para comunicarle la buena nueva y para, en fin, para saber si estaba viva o estaba muerta. Y entonces, digamos, cabalgando al lado de un río, en la orilla de un río, orillando un río, ve a un pescador que está en un bote en el medio del río con otra persona, con otro que patronea el bote, y este está pescando. Y entonces le pregunta si hay alguna forma de cruzar, de atravesar el río, porque él tenía que ir a la otra orilla, y el pescador le dice que él no conoce ni vado por donde pasar, ni puente alguno en 20 leguas para arriba y para abajo. Entonces, como ya era la tarde, al atardecer, le invita a su casa para darle albergue y comida. Y le dice que vaya le señala un monte, que suba ahí y que en la cima verá su casa, su castillo, que verá ahí que puede ir allí. Bueno, entonces Percival lleva así a lo que se conoce como el Castillo del Grial, donde él no sabía esto, ni quién era este personaje que estaba pescando, ni qué era ese castillo, simplemente vio un castillo, entró, lo recibieron muy bien, le, le cogieron las armaduras, el caballo, etcétera, todo se lo cuidaron, y dice que entonces el anfitrión le invitó a cenar y estaba echado en un lecho, es lo que dice Crecien, porque le dice que no puede moverse, que está herido, que es un... y que por lo tanto le invita a compartir la mesa con él, a sentarse a su lado, y bueno, iban sirviendo los distintos platos junto además con otros comensales que había. En esto, entre plato y plato que van sirviendo, Percival ve aparecer una procesión muy extraña, porque según dice el relato, aparece primero un paje que lleva una lanza que emana sangre de la punta, emanan unas gotas de sangre de la punta. Luego aparecen dos pajes que llevan cada uno un candelabro con muchísimas velas, no menos de 10, dice el relato, y que dan muchísima luz. Y después una doncella muy hermosa, etcétera, etcétera, portando el grial. En el relato en francés dice el Graal. Y otra doncella detrás con un plato de plata. Esta procesión salía de un cuarto, pasaba por delante de ellos y se dirigía a otro cuarto. Cuando había otro plato, es decir, cuando servían otro plato en la mesa, pues pasaba otra vez la procesión de ese otro cuarto al primer cuarto, y así varias veces pasó la procesión delante de ella. Percival había sido instruido para ser más bien parco y no hacer demasiadas preguntas. Y entonces él se queda intrigado, pero no hace ninguna pregunta. Se queda en silencio. Ve todo eso, ve pasar todo eso y no le pregunta al rey de que a la persona esta, que al final se trata del famoso rey pescador. No le hace ninguna pregunta, pensando en que ya a la mañana siguiente, cuando se levante, le hará una pregunta a los pajes a ver que le expliquen de qué va todo eso. Pero resulta que entonces luego se van a dormir, conversan amablemente, se van a dormir, y cuando Percival se despierta, comprueba que todos los personajes del castillo han desaparecido, que no queda nadie, está solo él. Y busca por las distintas salas y trata de buscar a ver si ve vestigios de esa procesión o algo, y no hay nada. Lo que él encuentra, sí, son sus armas, su caballo, todo en perfectas condiciones, muy bien acondicionado, y se tiene que armar y salir del castillo. Entonces, cuando va caminando cuando va cabalgando fuera del castillo, encuentra a una dama que está llorando desconsoladamente al lado del cadáver de un hombre que está muerto,
y le pregunta qué pasó y dice que a este hombre le han matado, no sé, no viene al caso ahora como las circunstancias, pero además esta dama le recrimina fuertemente, pero amargamente le recrimina, que él no hubiera preguntado, no hubiera hecho la pregunta: ¿a quién sirve el grial? ¿A quién sirve el grial? Cosa que, y Percival, sorprendido, dice, pues se lo pensaba preguntar luego, lo que sea, y la mujer le dice, la dama le dice: es que si hubieras hecho esa pregunta, el rey pescador hubiera sanado sus heridas y hubiera recuperado sus tierras. Dice, pero ahora todo eso se ha perdido. Entonces, el cuento se supone que quizás hubiera tenido una segunda parte donde Percival vuelve al castillo del Grial, pero realmente no la hay. Entonces se quedó con esa pregunta en el aire, que él no hizo. Percival fue a dormir y no hizo la pregunta: ¿a quién sirve el Grial? A consecuencia de esto, recordad que en esta época esto es el siglo XIII, siglo XII, realmente siglo XII más bien, y que no había imprenta y solamente se manejaban manuscritos, copias, y una de las formas más comunes en que se transmitían los relatos era a través de los trovadores, los cuentos, historias, etcétera, a través de los trovadores que iban recorriendo de pueblo en pueblo, de castillo en castillo y de corte en corte, y que transmitían estas tradiciones. Entonces, otros trovadores y poetas imitaron el cuento de Chrétien, y como él lo dejó inconcluso, lo que hicieron fueron escribir continuaciones, las continuaciones que a ellos se les ocurrían. Hay 4 continuaciones reconocidas que se conocen precisamente así, como continuaciones del cuento del cuento del Grial, de Percival, el cuento del Grial. Más tarde, alrededor de 1190, un autor, Robert de Borón, escribió el José de Arimatea, el romance del Grial. Y lo que hizo fue hacer una versión totalmente diferente. La cristianizó, la asoció con el cristianismo, dijo que el Grial era la copa de la última cena de Jesucristo, en la cual su tío José de Arimatea, un judío rico, había recogido la sangre de él cuando lo crucificaron, y que él se ocupó de llevar esta copa a Bretaña, y que presumiblemente en Glastonbury, bueno, y a partir de ahí hay toda una serie, está conectado con las leyendas artúricas y con el ciclo artúrico acerca de la existencia de este cáliz mítico. Bueno, hay que decir que en base al relato de Borón, es el relato que tiene la mayoría de la gente, la idea que tiene de que el grial es un cáliz, es el cáliz que se utiliza en la misa, el cáliz en el cual Jesús habría compartido la última cena. Pero la palabra original que usó Chrétien es Graal. ¿Y Graal qué significa? Graal, según las investigaciones filológicas que hay acerca del significado de la palabra, es una bandeja más que una copa. Es una bandeja con alguna profundidad, como un gran plato hondo en el cual se servían los alimentos se ponían los alimentos cortados y todo para distribuirlos a los comensales. Entonces, Robert de Borón no fue el último, no fue el único que hizo otras continuaciones, sino que otros relatos, más que continuaciones, son otros relatos, sino que otro escritor, Wolfgang von Eschenbach, escribe Parsifal o Parzival cerca de 1212, ya en principios del siglo XIII, donde dice que el grial es una piedra blanca caída del cielo y que tiene propiedades mágicas, propiedades especiales, y que está muy relacionado evidentemente con la alquimia.
el relato de Wolfram sirvió de inspiración, de fundamento, para que Wagner escribiera su ópera Parsifal, pero no es la única, porque también sirvió de fundamento para otra de sus óperas de Wagner, que es Lohengrin, el Caballero del Cisne, que era un caballero del Grial. Una obra muy bonita, por cierto. Bueno, todas las obras de Wagner son magníficas. Dice, luego el Grial se aparece una explosión, multitud de relatos de caballería relacionados con el ciclo del rey Arturo, cuyos caballeros, los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, emprenden en general aventuras para la búsqueda del Grial, de esa copa o de ese símbolo misterioso para tratar de encontrarlo. Se sabe que muy pocos, se sabe, los relatos, ¿no? Muy pocos realmente llegan a encontrarlo, es decir, Galahad y pocos consiguen esta hazaña, esta proeza, pero todos estos relatos se recopilan en un libro que se llama La búsqueda del Santo Grial y que se llama también La Vulgata, y están hay alrededor como 150 relatos relacionados con esto. Bueno, esto está muy bien, pero ¿cuáles son los orígenes del mito del Grial? Dice, ¿hay algún parecido que se pueda rastrear más antiguo? Pues sí, los hay y bastantes. Las fuentes más probables, y aquí también hay muchísimos académicos que han hecho estudios profundos, comparaciones lingüísticas, filológicas, relaciones históricas, etcétera, pero no es nuestro propósito concentrarnos tanto en lo que es el símbolo en sí del Grial, que por cierto, los que seguís el curso de simbología de Carmen César, ella va a tocar el tema este del Grial con mucha más profundidad desde el punto de vista del simbolismo, y mi intención es centrarme más que nada en la búsqueda. Pero es interesante saber que no se trata de simplemente la búsqueda de un objeto físico, porque si vamos a eso, pues hay muchos candidatos a tener el Grial, a tener la copa, el cáliz que se supone que es el auténtico que tuvo Jesús de Nazaret en su última cena, empezando por el cáliz de Valencia, que está en la Catedral de Valencia, y bueno, hay muchísimos esparcidos por el mundo, en Nápoles, en qué sé yo, hay un montón, y todos tienen todos hacen también sus trazas de cómo llegó hasta aquí, quién de dónde vino, etcétera, etcétera. Pero eso para mí no tiene ningún valor. Luego, analizando de dónde proviene lo que es el mito en sí o la idea en sí del Grial, las fuentes más probables parecen ser las leyendas celtas acerca de los calderos mágicos. Los celtas decían que había unos calderos mágicos, que había un caldero mágico que devolvía la vida a los guerreros muertos. Es decir, era capaz de devolver la vida a aquellos guerreros que habían muerto. La regeneración. Y vemos aquí también que esto es una alegoría, porque, claro, sabemos que quien está muerto y que no puede volverse al cuerpo, pero ¿qué es un guerrero muerto? ¿No? Una persona que está extraviada en la vida, podemos considerarlo como un guerrero muerto, alguien que vino a la guerra de la encarnación, a la guerra de la existencia, y que está extraviado, que está perdido, que está sufriendo, que no sabe por dónde ir, pero resulta que este caldero era capaz de devolverle la vida, es decir, de darle de poder regenerarle, de poder ponerlo nuevamente en su camino, de conectarlo. De tal manera que esto abre las puertas o se está asociado con lo que es la regeneración. También decían que daba el saber universal a quien comía de su contenido. Este es un caldero. El que está en la foto es uno que se encontró, está en Dinamarca, es de plata, pero tiene unos 62 centímetros, es bastante grande, 62 centímetros. Estaba desarmado,
y en partes, las partes de los laterales veis que están como unidas, y se lo reconstruyó. eh, y bueno, está en el museo de Copenhague. El caldero de Gundestrup, que es el lugar donde se encontró, estaba debajo de unas turbas de unos restos, sabéis, que son como carbón o como primitiva formación de carbón, el terreno de turba. Y que bueno, decían que otra de las propiedades entonces quedaba en el saber universal a quien comía de su contenido. Pues no era una copa para beber, sino un caldero, donde se podía cocinar. Entonces esto está relacionado con la adquisición de la sabiduría. También se sospecha del origen del grial en algunos mitos orientales, e incluso algunos cifran a las extintas escuelas de misterios, como que el grial sería un mito que provenía de los misterios mayores, de aquellos que no se enseñaban en los misterios menores, que eran más conocidos y públicos, sino que era algo que se enseñaba en esas escuelas. Y que después de la digamos, extinción de todas las escuelas de misterios por parte de la Iglesia, que fue digamos, exterminó y exterminó sus símbolos, sus lugares, etcétera. Bueno, que esto fue como un resurgir de uno de esos símbolos o uno de esos misterios. También hay otras interpretaciones, como que el grial, puesto en francés, y aquí, claro, ojo, Chrétien de Troyes nunca usa la palabra santo para el grial. Esto apareció con Robert de Boron. Y entonces algunos dicen que el santo grial en francés, Saint Grial, significaría sangre real, que es la hipótesis esta sobre la que se basó la película o el libro del Código Da Vinci, diciendo que habla realmente acerca de un linaje, de la descendencia de Jesucristo, la que tuvo Jesucristo con María Magdalena, y que llevaban la sangre real en sus venas, y entonces el sangre real, el cáliz, es realmente un símbolo de la Magdalena embarazada. Bueno, hay otra fuente que es menos conocida o menos explorada, pero sí que hay académicos que la citan, que es la tradición hermética, la tradición de Hermes Trismegisto, el tres veces grande, porque, bueno, especialmente la obra de Hermes Trismegisto no es el Kybalión, como muchos creen. El Kybalión es un libro muy moderno, de 1900 y algo, y escrito por tres personas que se pusieron como tres iniciados, pero se sabe al menos una de ellas quién fue, que fue William Atkinson, que también publicó otros libros relacionados con la mente, la memoria, y que también publicó libros con el seudónimo de Yogi Ramacharaka, que a ellos resultará más conocido. Pero el libro fundamental o el corpus fundamental del hermetismo es lo que se llama el Corpus Hermeticum, que es un conjunto, una colección de varios libros en los cuales están las enseñanzas que Hermes le daba a su hijo Tat y a otros, y tocan distintos temas. Y en particular, en el libro cuarto del corpus, se llama el cráter o la mónada, o la crátera o la mónada. Recordad que estos libros estaban escritos en griego. El problema con el hermetismo es que las palabras griegas, tal como se utilizaban antiguamente para los filósofos antiguos y en la antigüedad, para los griegos antiguos, no tienen nada que ver con las traducciones que se utilizan actualmente. Y que entonces se desvirtúa cuando leemos una traducción del Corpus Hermeticum, que es, bueno, así simplemente ha ido traduciendo palabras, o se ha traducido del inglés, y esta del inglés ha sido traducida del griego, y simplemente han ido traduciendo palabras literalmente, no se entiende nada.
Es realmente muy difícil entender algo de allí. Por cierto, Martin Leiderman dio un seminario muy bueno acerca del hermetismo, del corpus hermeticum precisamente, y lo comparó, hizo la comparación con las estancias de Siam, y mostrando cómo había, qué paralelos había y todo. Está muy bueno. Y está en YouTube, por supuesto. Bueno, el caso es que el cuarto, aquí, por cierto, aquí tenéis una imagen que representa a Hermes, con un astrolabio en la mano, y a su lado se ha dibujado una imagen que representa el Sol y la Luna, enlazados por algo flamígero, por un fuego. Esto pareciera ser el Sol, el dador de luz, el que emite la luz, el que realmente tiene la luz, la Luna, la que la refleja, nuestra naturaleza inferior, y el fuego representa el fuego de la mente, ese fuego que Prometeo robó para dárselo a los mortales, es el fuego de la mente, el fuego de la mente ígnea, que en la tradición hermética se llama el nous, la inteligencia superior, el nous. Y fijaos, es curioso, pero si comparamos esta figura con una copa, con un grial cualquiera, con un cáliz cualquiera, como el que tenemos en la mano, a la derecha, hay una semejanza bastante notable. El símbolo entre el enlace de lo superior con lo inferior es el símbolo del cáliz, básicamente. Bueno, ¿y qué dice Hermes en la metáfora de la crátera? Bueno, dice, he extraído una pequeña parte que dice: entonces, padre, ¿por qué no concedió el demiurgo, el nous, o sea, la inteligencia a todos los hombres? El demiurgo aquí no significaba lo que a veces se llamaba también el dragón, como se lo representaba, el dragón de la sabiduría. O sea, el hacedor era un poder, no era un ser en particular. Y le dice: porque quiso, hijo mío, que el nous se asentara entre las almas como recompensa. ¿Y dónde lo emplazó, padre? Y contesta el padre: llenó con el nous una gran crátera. La crátera era un recipiente amplio que se utilizaba en Grecia y en la Roma antigua, en el mundo antiguo en general, en el Mediterráneo se utilizaba esto para mezclar agua con vino. Es decir, ya lo daban rebajado, digamos. Entonces, dice, llenó con el nous una gran crátera y la envió a este mundo acompañada de un heraldo que tenía la misión de proclamar a los corazones de los hombres estas palabras: sumérgete, que es en griego baptizón, que de ahí viene lo de bautizarse, bautismo, bautízate, en esta crátera, tú que puedes hacerlo. Tú que confías en que retornarás junto al que la ha enviado y sabes por qué has nacido. Es decir, que tienes sabiduría de la vida, que sabes por qué estás aquí. Aquellos que comprendieron la llamada y se sumergieron en el nous participaron de la gnosis, es decir, de la sabiduría, y se convirtieron así en hombres perfectos, teleioi antropoi, en griego, dotados de nous, de la inteligencia superior. Pero quienes no alcanzaron a entenderla son meramente racionales, logikoi, es decir, que se han quedado en la lógica, solamente en la mente inferior. No adquirieron la inteligencia e ignoran por qué y por causa de quién han nacido. Es decir, que la tradición hermética, con la metáfora que nos presenta en el libro cuarto sobre la crátera, pues tiene unas propiedades bastante idénticas. Dice: sumérgete en la crátera y bebe el nous. Porque justamente se supone que entonces esta crátera tiene estas propiedades mágicas, igual que los calderos de los celtas, conferir la propiedad de la sabiduría. Es toda una metáfora diciendo:
Si esta crátera representa nuestra naturaleza superior o lo divino o lo trascendente, entonces sumérgete en ello si quieres saber realmente por qué estás aquí. Bueno, hasta aquí el significado del grial, el significado del mito. Pero luego recordemos que decíamos que habían surgido muchísimos relatos relacionados con la búsqueda del grial, porque el grial no solamente era algo que digamos, que estaba ahí, sino que había que buscarlo. Y hay muchísimos relatos de caballería, todos acerca de cómo la historia de los caballeros que salieron en búsqueda del Santo Grial. Esa búsqueda es un viaje. Y un profesor de historia de las religiones, Joseph Campbell, publicó un libro y analizó todo el mito del viaje en distintas religiones, tradiciones, relatos antiguos, más modernos, etc. Y en un libro que se llama El héroe de las mil caras. En él expone que que los mitos en general tienen un patrón común, una serie de elementos comunes que se pueden rastrear. Que el héroe emprende un viaje, ese viaje lo lleva por distintas aventuras, va pasando por una serie de fases, diciendo que esto yo no lo puedo hacer, porque yo que tengo que ver, etcétera, etcétera. Luego se prepara, después de una serie de vicisitudes, de poner en peligro su vida, consigue su objetivo y luego finalmente vuelve triunfante al lugar de donde era originario para compartir la sabiduría o los poderes o lo conquistado en ese viaje. Es decir, se trata de lo que se llama un viaje iniciático, un viaje interior, porque no es necesariamente un viaje en el cual haya que trasladarse físicamente, aunque todos los relatos, obviamente para hacerlo ameno y para que quede impreso en la mente y que se transmita de boca a oído, le ponían la forma del viaje. Y entonces dice Joseph Campbell lo siguiente: el fin del viaje del héroe no está en su identificación con cualquiera de los personajes o poderes que experimentó. Él lo decía en general. ¿Ah? El objetivo final de la búsqueda no debe ser la propia liberación ni el propio éxtasis, sino la sabiduría y el poder de servir a los demás. Una de las muchas diferencias entre una persona famosa y un héroe es que el famoso vive solo para sí mismo, mientras que el héroe actúa para redimir a la sociedad. Y esto sin duda es ni más ni menos que el ideal del bodhisattva del que estábamos hablando poco antes de comenzar, ¿verdad? Bueno, entonces esta búsqueda, la búsqueda del grial por parte de los caballeros emprenden un viaje de aventuras, de distintas aventuras, que encuentran damiselas en peligro, las rescatan de un castillo, etcétera, etcétera, pero son todas al final, tienen como meta final la búsqueda del grial. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, primero consiste en el abandono del castillo o del hogar por parte del caballero. Abandona su castillo o el castillo donde vive. ¿Y eso qué significa? El abandono de los afectos, la familia, los amigos, es decir, las emociones. No el abandono, la represión o esto, sino salir de aquello que es conocido, de aquello que es familiar. El abandono de esto que es familiar, en pos de la aventura. Luego llegan a salir de la comarca. Y entonces, ¿qué significa salir de la comarca, de su ciudad, de su pueblo, etcétera? Pues significa la mente, el mundo, abandonar el mundo de lo conocido, meterse en una búsqueda que lo lleva más allá de las ideas que ya tenía conocidas. Y esto entonces lo lleva precisamente al terreno de la aventura, que es lo desconocido, la búsqueda. Aquí es interesante notar que la búsqueda, la palabra búsqueda en español es una palabra, pero en inglés hay dos palabras diferenciadas. To search, buscar,
es la búsqueda de algo definido, como cuando decimos, ¿dónde habré dejado las llaves del coche? ¿O dónde dejé el teléfono móvil? ¿Verdad? Pero, y sabemos lo que estamos buscando, lo identificamos, pero no sabemos en dónde está. Y entonces simplemente lo estamos buscando. Pero otro tipo de búsqueda se llama The Quest, que es este tipo de búsqueda. Se llama The Quest, donde lo que buscamos no es conocido y se trata más bien de un descubrimiento. Y Quest, fijaos que tiene la misma raíz que question, que pregunta. Es decir, que The Quest es la búsqueda, el viaje del que inquiere, del que hace preguntas, del que investiga, no del que simplemente se queda cómodo esperando que se lo digan. Del que no se queda callado y del que pregunta a quién sirve el grial. ¿Qué significa buscar el grial? Entonces, por cierto. Bueno, es un viaje místico. La búsqueda del grial es un viaje místico que emprende la persona tratando de descubrir lo que hay de trascendente dentro de sí mismo. Recordad que el grial al final es un símbolo de lo que somos, con una parte interna, una parte que es la copa o el plato, porque podría ser un plato, y que contiene algo precioso, que es, que es lo que somos realmente. Tal como los caballeros debían ser puros, honestos y valientes para buscar el grial, el buscador debe poseer ciertas cualidades y debe eliminar ciertos obstáculos. Es decir, no es fácil como decir, bueno, me lanzo a la aventura y ya está. Hay que hacer algo, hay que hacer varias cosas. Los principales obstáculos son los elementos restrictivos de nuestra propia personalidad. Es decir, no están tanto afuera. A veces hay cosas muy notables, o hay en los relatos, por supuesto, hay cosas que pasan, incidentes y no sé cuánto, pero todos al final están asociados o son símbolos o están tratando de reflejar una realidad de que, bueno, ha pasado algo simbólico, algo que está pasando en nuestro interior. Lo que está pasando afuera es un reflejo realmente de lo que está pasando en nuestro interior. Y estos obstáculos son miedos, no hablamos del miedo del miedo que nos hace conservar la vida, el miedo que ese es bueno, ¿no? Como el miedo ante un peligro, ante un precipicio que nos vamos a caer, o ante el fuego que nos vamos a quemar, o esto, sino el miedo a enfrentar lo desconocido, el miedo a lo nuevo, el miedo a fallar, el miedo al que dirán, en fin, ese tipo de miedos son los que nos están frenando muchísimas veces. Condicionamientos, ideas adquiridas durante nuestra educación, durante nuestra infancia, durante nuestra juventud o durante nuestros años mayores, que las hemos hecho fijas, como pegadas con cemento en nuestra mente, y que nos condicionan realmente cualquier observación, cualquier cosa que digamos o que hagamos. Reacciones automáticas, de cómo reaccionamos automáticamente ante una palabra fuerte o ante un evento que nos frustra, por ejemplo, y reaccionamos de una manera automática. Entonces, bueno, eso es también un condicionamiento. Y los prejuicios, aquellas cosas que no sabemos pero ya de antemano hemos juzgado. Básicamente lo que nos propone el viaje, la búsqueda del grial, es salir de la zona de confort. Tenemos una zona de confort donde estamos muy cómodos, pero claro, ahí es donde es lo rutinario, lo conocido. Fuera de eso, hay una zona de aprendizaje donde hay pequeños cambios, hay una innovación, pero es controlable. Y todavía nos sentimos más o menos seguros. Vamos aprendiendo y decimos, bueno, más o menos seguros estamos por aquí. Pero luego hay una zona de pánico en la cual realmente tenemos riesgos, tenemos incertidumbre, y esa ya nos preocupa. Pero más allá todavía hay una zona mágica donde si superamos ese pánico inicial y todo, hay una zona donde seguimos nuestros sueños y podemos encarar una transformación. Es decir, la zona mágica es aquella en la cual
hacemos algo notable, algo que tiene profunda influencia en lo que es nuestra vida y que determinará en gran medida qué es lo que estamos, qué es lo que somos o qué aprendizaje estamos cultivando, estamos haciendo en esta encarnación. ¿Por qué no salimos de nuestra zona de confort? Porque todo nos gusta, ¿verdad? Inclusive la vamos ampliando. Una vez que vamos en la zona de aprendizaje, aprendemos algo nuevo tal, y lo convertimos, nos habituamos, lo convertimos en un hábito, nos acostumbramos, ya nos apegamos a él y hemos expandido el perímetro de la zona de confort. Y así lo vamos expandiendo poquito a poquito hasta que vamos incluyendo todos esos pequeños cambios que van sucediendo. Pero claro, hay una resistencia al cambio, porque tenemos miedo a la incertidumbre o a lo desconocido. Krishnamurti decía que realmente no tenemos miedo a lo desconocido, sino tenemos miedo a que se termine lo conocido, que esa es otra cosa. Eso es lo que los budistas llaman precisamente como la impermanencia. Si nos damos cuenta de la impermanencia de todo el mundo, de todas las cosas manifestadas, que todo al final, tarde o temprano, de alguna manera cambian, se transforman, se terminan, veremos que realmente la vida es esto, es decir, es cambio permanente. No hay algo estático, sino que es profundamente cambiante, totalmente. Tenemos creencias de que no podemos salir de nuestra zona de confort, que estamos bien, que nosotros somos débiles, que no tenemos la fuerza suficiente, que no tenemos la sabiduría necesaria, pero esto no es así. En el corazón de cada uno de nosotros hay una joya, hay algo, hay un fuego en la inteligencia, hay un fuego superior que nos puede impulsar. Si nosotros le dejamos actuar, le abrimos el camino, puede impulsarnos a que hagamos de nuestra vida algo profundamente diferente. La creencia de que esperar mejores circunstancias, de que decir, bueno, pero es que ahora estoy liado con esto, es que tengo esto, es que tengo no sé cuánto, es que cuando termine mi carrera, cuando me jubile, cuando pase esto, cuando pase el otro, y estas circunstancias luego realmente no son como esperábamos. Es decir, realmente el desafío está en el aquí y en el ahora, algo que habréis escuchado miles de veces. Por supuesto, en el fondo de todo está la creencia de que el estado actual será permanente. Es decir, bueno, ya cuando me veo obligado, veré qué es lo que hago. Pero aquí me gusta mucho este dicho que dice, todo lo que quieres en la vida, si queremos algo o si no nos dejamos vivir, simplemente está fuera de tu zona de confort. Entonces, para emprender esta búsqueda, hay que desechar respuestas adquiridas. Porque es muy fácil decir, bueno, pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué soy yo esencialmente? Y decir, bueno, yo soy un espíritu que está manifestado, que es un reflejo del alma inmortal y no sé cuánto, que entonces utiliza una mente y utiliza unos vehículos y no sé cuánto. Pero todo eso, aunque pueda ser correcto literalmente, es decir, textualmente, pero no significa nada para nosotros si no tiene una realización. Es decir, nosotros realmente lo que debemos es investigar y descubrir por nosotros mismos qué es lo que somos, qué hay en nuestro interior. Tenemos que desechar esas respuestas prefabricadas o adquiridas, ¿no? Que las hay por todas partes, si las hay tanto en las religiones como en la teosofía o en cualquier cosa que estudiemos y que leamos. Otros han compartido sus ideas con nosotros y si nosotros las tomamos como un credo, como una cosa, como un dogma, pues nosotros no estamos realmente investigando, no estamos descubriendo. Tenemos que ir más allá porque simplemente nos han escrito palabras y nos han transmitido palabras, conceptos, y tenemos que ir más allá de esos conceptos, porque eso es lo que realmente nos puede producir algún cambio en nuestra percepción. Si nos conformamos con estas respuestas adquiridas, no lograremos la atención necesaria. Requiere una actitud indagadora, es decir, hacernos preguntas.
de atención plena, no hacer como Percival, que no preguntó. Tenemos que preguntarnos siempre. Y preguntarnos no es simplemente preguntarle a alguien, oye, ¿y esto cómo es? Sino preguntarnos a nosotros mismos, ser capaces de hacer preguntas. Todos los descubrimientos científicos o históricos, arqueológicos, lo que sea, siempre ha habido preguntas detrás de ello. ¿Y qué pasa así? ¿Y esto por qué es así? Y filosóficos, el comienzo de las preguntas acerca las preguntas básicas de la vida es el comienzo de la filosofía. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vivimos? ¿Quiénes somos? ¿Qué es todo este universo? Todo eso es la base de la elaboración de la filosofía. Krishnamurti decía, descubrirse a sí mismo no tiene fin y requiere constante investigación, percepción total, darse cuenta sin elección alguna. En realidad, este viaje consiste en abrir una puerta al individuo en relación con el mundo. Fijaos que aquí tienen una cosa muy interesante y es que dice que no se trata de algo, un proceso que ocurre dentro nuestro como algo cerrado, mirándonos el ombligo y punto, sino dice abrir una puerta al individuo con relación al mundo. Es decir, porque no se puede entender de manera aislada quiénes somos si no entendemos también cómo nos relacionamos con el resto del mundo. Nuestra visión es importantísima. Como resultado de este inquirir, de esta investigación, de este viaje, de esta búsqueda, tendremos una visión diferente, que no será una para siempre, es decir, esto es algo gradual que se va haciendo por etapas. Y entonces orientamos nuestra vida según la visión que tenemos del mundo y de nosotros. Esto es algo que nos pasa a todos. Según cómo creemos, la visión que tenemos del mundo, de la vida, de las relaciones personales, de lo que son las circunstancias, etcétera, es como nos conducimos por la vida. ¿Por qué? Porque creamos una serie de valores, una escala de valores, y con esa escala de valores es como nos conducimos. Cuando se dice hay que educar en escala de valores, no podemos educar en escala de valores. La escala de valores viene de la visión. En lo que podemos influir es en la visión, despertar, es decir, cuando hacer ver algo, inspirar de cómo una realidad que podemos compartir según la vemos nosotros. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Qué es todo el mundo? Eso es parte de la visión. No es simplemente quiénes somos nosotros, sino qué es todo. ¿Por qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? Si no vivimos, si no tenemos alguna idea, no necesariamente racional, no esto de decir, bueno, estamos aquí para evolucionar, para adquirir experiencias, para esto, no declarativa, sino algo que sepamos que estamos yendo por nuestro camino, que estamos construyendo nuestro destino paso a paso. Si no tenemos esa idea, esa especie de certeza, no hay ninguna certeza nunca, pero por decirlo de alguna manera, si no tenemos esa impresión de que estamos realmente aprovechando la vida, la estamos desperdiciando. Nos estamos dejando vivir en lugar de vivir realmente. ¿Cómo distinguir entonces lo que es nuestra esencia, lo que es nuestro interior, nuestra parte inspiracional, lo que en teosofía diríamos nuestro Atma Buddhi o nuestro Buddhi Manas, de lo que es la parte de la personalidad, la parte de nuestro mente inferior, nuestro Kama Manas, nuestros deseos, etcétera, que están motivados por algo más circunstancial? Y hay una parte esencial y es el núcleo del yo. El yo es una estructura fabricada por la personalidad, que es un centro alrededor del cual organizamos toda nuestra vida y que nos impide llegar al fondo de la cuestión, porque nos impide justamente ver de manera correcta. Es como un cristal coloreado que nos hemos puesto y que distorsiona todo aquello que vemos. Ese yo está formado por tendencias del pasado, skandhas, como lo llaman los budistas, conductas que hemos adquirido, condicionamientos, miedos, apegos, etcétera. Todo esto que hemos hablado un poquito. Y que no es esto un ejercicio de control donde una parte de la personalidad quiere dominar a la otra. Este es un error o una trampa muy común en la cual podemos caer fácilmente. Uno puede decir,
yo debo ser verídico, porque he leído que en el camino espiritual hay que ser verídico y que entonces yo debo decir la verdad. Y entonces, claro, tenemos esa consigna, dice voy a ser verídico y voy a decir la verdad siempre, pero por otro lado tenemos la tendencia a mentir cuando nos conviene para tapar, qué sé yo, algún problema que hemos tenido o un error, o una situación incómoda, y entonces se produce un conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Que en el primer caso, cuando decimos debo ser verídico, estamos, una parte de la personalidad, es de la mente, está diciendo lo que debe hacerse, y otra parte de la mente está diciendo que nos conviene todo lo contrario, y entonces el conflicto surge naturalmente. Entonces, el ejercicio aquí no consiste en decir debo ser verídico, sino en meditar acerca de la verdad. Y decir, si yo soy un buscador de la verdad, por ejemplo, cada uno tiene que encontrar obviamente sus argumentos, su visión. Dice, ¿cómo voy a estar mintiendo? Dice, es imposible que pueda encontrar la verdad si yo ando esparciendo mentiras por allí. Además, si esparzo mentiras, pues hago daño, pues creo más confusión, aumento lo que se llama el ruido de fondo, las falsas noticias. Yo tengo una responsabilidad en esto. Entonces, tengo que, realmente cuando lo veo claro, no tengo ningún conflicto, porque directamente lo otro desaparece. El caso es que nuestra psique, nuestra parte psicológica, nuestra mente y emociones son como un iceberg, del cual vemos la parte consciente, es la punta que sobresale por arriba de las aguas, y que, bueno, es el razonamiento lógico, es aquello de lo cual somos conscientes, el pensamiento voluntario, las acciones voluntarias, etcétera. Pero hay una parte inmensa, hay una parte mucho más grande que está sumergida por debajo del campo de la conciencia, de aquello de lo cual estamos percibidos, que es el subconsciente, y que está compuesto de acciones involuntarias, pensamientos automáticos, estas reacciones que dijimos, de la memoria inconsciente. Alguien me hizo daño y yo no me acuerdo de eso, pero me quedó una aversión o a esa persona o a las circunstancias en las cuales esa persona me hizo daño, y no me doy cuenta de ello. Las emociones también fluyen generalmente, aunque se manifiestan, se expresan, y a veces somos conscientes de ellas, de cuál es nuestro estado emocional, si estamos alegres, contentos, tristes, deprimidos, eufóricos, enojados, etcétera, o serenos, tranquilos. Pero sin embargo, hay muchas emociones que están por debajo, ¿eh? A veces no sabemos por qué y de repente algo, un hecho nos hace enfadar desproporcionadamente o nos deprime desproporcionadamente. Pero no es todo malo lo que está en el subconsciente, también hay cosas muy buenas, por ejemplo, la creatividad, las fantasías, los sueños, los instintos, los impulsos, que bueno, estos pueden ser buenos o malos, y la intuición. Porque el subconsciente simplemente es aquello que no se expresa de manera consciente, en lo cual por lo cual no lo podemos racionalizar. Entonces, pero tiene su parte oscura y su parte clara, digamos, algo. Ese instinto, ese impulso que nos mueve, por ejemplo, a buscar la verdad, a buscar hacer o a tratar de transformar nuestra naturaleza y vivir una vida mejor y ayudar a la humanidad, eso es un impulso que proviene de adentro y proviene del subconsciente. Si nosotros lo hemos mentalizado, lo hemos definido mentalmente, bueno, yo voy a hacer así porque tiene que hacer esto, generalmente eso tiene poca andadura, se termina corto. Pero cuando hay una fuerza que está por detrás, que nos impulsa, a buscar lo que somos, a buscar el grial, por decir, utilizando el símbolo de hoy, digo, pues en nuestra naturaleza interna. Ese es el impulso que está en el subconsciente. Subconsciente no quiere decir que sea malo, recordad, sino que está ahí debajo.
Y debajo es solamente un término relativo para usar la analogía del iceberg. Y quiere decir que está escondido. No significa nada más, ni que sea inferior, ni nada. Entonces, ¿quiénes somos realmente? Hay que establecer esto, que no estamos solos. No podemos responder a esta pregunta si nos miramos así solamente a nosotros mismos, cerrando los ojos. Lo que somos está también determinado por nuestras relaciones y nuestro entorno. ¿Qué tal nos llevamos con los demás? ¿Qué tal nos integramos con la naturaleza? Todo está interconectado. Esto es algo que hoy ya se está descubriendo y es parte de la ciencia oficial, de la ciencia común y del conocimiento popular, aunque no es parte del conocimiento quizás de los grandes intereses económicos, que todo está, y del poder. Todos estamos interconectados. Si alguien hace daño a otra persona, lo estamos haciendo a nosotros mismos y al todo. En cada uno de nosotros hay un reflejo del todo. Esto era también lo que dice el dicho hermético: como es arriba es abajo, el todo está en todo. Es decir, en cada parte de nosotros hay un reflejo de la totalidad, la visión holística. Cuando esa visión holística, ahora hay muchas corrientes de pensamiento, inclusive dentro de la misma ciencia, que hablan inclusive del universo holístico, y que, porque dice que, claro, que se va descubriendo que todos estamos absolutamente relacionados. Blavatsky hablaba de la casa como un campo, como algo que es, digamos, la causa o la parte primordial de de todos los cuatro elementos de la manifestación, inclusive del éter, que dice que el éter es una manifestación, una expresión de la casa, y la casa es como aquello en lo cual todo está conectado, la memoria de todo lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo, etc. Bueno, el caso es que todos estamos interconectados y en cada uno de nosotros hay un reflejo de lo que es el todo. No solamente de otras personas, de los demás, es decir, en cada uno de nosotros está aquello que criticamos de otro, está latente o está dormido. Si lo hemos superado, puede ser que ya no tengamos esa tendencia, pero la esencia del otro que estamos criticando está también en nosotros y por supuesto de toda la naturaleza. Entonces, ante esta visión, el yo se diluye. No es tan fácil poner una membrana de separación entre lo que es el yo y el no yo, porque uno puede decir, bueno, yo me apaño, yo lo que hago es para mí y ya está, pero afecta a todos. Como una persona que se da a las drogas o al alcohol, a la bebida, digo, pues está afectando a todos los que le rodean y al final en alguna medida a todo el mundo. Entonces, Blavatsky hablaba también de Alaya. Alaya, que lo menciona en el proverbio de la doctrina secreta, es el alma universal o el Atman. Recordad que cuando hablaba de la mónada, y esto también viene en relación con lo que decíamos de Hermes Trismegisto, del crátera y la mónada, que la mónada es esa chispa divina en nosotros, esa chispa universal en nosotros, el espíritu puro, pero resulta que dice que es imposible hablar de mi mónada, porque no hay nada que sea mío, simplemente la mónada es un reflejo de lo que es el Atman, o una radiación de lo que es el Atman. Por eso los neoplatónicos hablaban de la chispa indesprendida del fuego divino, o es un rayo de Alaya. No existe mi Atma y tu Atma, existe Atman o Atma, que es una unidad. Y por lo tanto, porque en estos terrenos no existe la separación de yo, aunque existe la singularidad, la coloratura de cada uno, pero no existe una separación. Entonces, en busca del grial, ya para terminar, es la búsqueda de nuestro verdadero ser. El mito de la búsqueda del grial es un mito inspirador, de aventuras, hermoso, etcétera, que nos acerca
a la búsqueda de nuestra joya interior. Ese grial no está en un castillo, en Montsalvat o en cualquier otro lugar que se digan por ahí distintas tradiciones, sino que está en nuestro interior y podemos encarar la aventura sin necesidad de cabalgar, ni de armarnos caballeros, ni nada de salir a buscarlo, porque es la búsqueda de nuestra verdadera esencia, de nuestro verdadero ser. Los retos de la vida son una invitación permanente a esta aventura. Es decir, a cada momento no tenemos que hacer nada especial, solo tenemos que estar muy atentos a lo que nos está pasando en la vida y pensar que esto, ¿de qué me sirve? Hacernos preguntas, siempre hacernos preguntas, cuestionar lo que sabemos y recordar la pregunta, ¿a quién sirve el grial? Fijaos que esto, en relación con lo que es el mito, con lo que es el significado del mito, nos está diciendo que no es solamente el grial está aquí, lo tenemos aquí y ya está, sino que tiene algún servicio que dar, tiene algo a quien servir. Entonces la pregunta es, ¿a quién sirve el grial? Esa pregunta que nos hizo Percival. Realizar entonces nuestra esencia vital, porque ninguno vive aislado, todos vivimos sirviendo. Todas las cosas que hacemos en la vida, excepto cuando, no sé, cuando estamos disfrutando, no sé, de una película o de algo, estamos sirviendo siempre en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestras relaciones personales, cuando estamos comprando, también estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque donde estamos depositando el dinero, estamos ayudando, o estamos para bien o para mal, pero estamos ayudando al fabricante, al comercio, etc. Entonces, siempre tenemos elecciones, siempre estamos haciendo un servicio. Entonces, realizar nuestra esencia vital, nuestro verdadero ser, es lo que significa la búsqueda del grial. No quedarnos dormidos en la vida, no quedarnos como Percival, que se fue a dormir y no hizo las preguntas. Aprovechemos la vida porque tenemos la oportunidad aquí y ahora. Ahora es donde tenemos esta oportunidad. Sí que es claro que vendremos otras veces, sí, pero cuando vendremos otras veces venimos a continuar, y si estábamos aquí dejándolos vivir, seguiremos en el mismo punto. Y fundamentalmente, y es lo que tratamos de hacer con estas reuniones, con las reuniones que hacemos en la sociedad, en las reuniones de rama y todo, es compartir esta aventura con todos los demás, porque todos estamos al final de cuentas en la misma búsqueda. Y con esto, muchas gracias, queridos hermanos, y ahora si queréis pasar a preguntas, voy a dejar de compartir. Y con esto, pues si queréis hacer preguntas, es la oportunidad. Carlos, muchas gracias. Sí. Palabras, como siempre, bien explicado y completo. Y con respecto a la zona de confort, que tanto se habla de la zona de confort, y que fuera está efectivamente la zona de aprendizaje, y fuera de la zona de aprendizaje está el pánico, que es verdad. Pero ya desde una visión más práctica, ¿no? En la vida, ¿qué hacemos? ¿Qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hace Adela, Miguel? En fin, gente de nuestra quinta. Y no puedo visualizar o plasmar o materializar lo que supondría salir de la zona de confort. Vamos a ver. Si yo quiero practicar el amor, el altruismo, yo sé que salir de mi zona de confort supondría, pues, por ejemplo, intentar prestar servicio en una ONG. Es algo que no me brota. Y yo no creo en el camino espiritual cuando se hacen las cosas por obligación, que realmente, por el estado en el que te encuentres, no armoniza con lo que quieres. Yo puedo hacer gimnasia, que lo hago por obligación, lo odio soberanamente, pero tengo la decisión de hacerlo porque me preocupa mi salud, etc.
también sé que hacer obras altruistas, bueno, me va a beneficiar, pero no me brota y no me sale. Entonces, no sé muy bien cómo plasmar en una vida pues como la nuestra, ¿qué supondría salir de la zona de confort? Pues mira, tomar decisiones. Cuando yo te puedo decir, por ejemplo, yo he tenido mi vida profesional, ahora estoy retirado, pero en la vida profesional he tenido que tomar muchas decisiones. Y una decisión, y bueno, y la vida familiar, y una decisión grande que he tomado fue cuando decidimos trasladarnos de Argentina a España. Salimos de nuestras zonas de confort, del mundo de los amigos, del mundo de los parientes que dejábamos allí, de todo lo que era familiar, costumbres, qué sé yo, aquí era todo distinto. El mismo lenguaje sí, pero inclusive muchas palabras diferentes, que todavía al día de hoy voy aprendiendo algunas palabras nuevas siempre. Pero realmente sí, había peligros, sí, claro que había peligros, pero a nosotros, por ejemplo, bueno, nos salió muy bien, estamos muy satisfechos, fue una operación riesgosa, pero ahí salimos de la zona de confort. Y ahora dirás, claro, ahora me he establecido en una nueva zona de confort. ¿Para qué saliste de esa zona de confort? ¿Habría un para qué? Claro, porque había un descontento con el entorno, que había en Argentina, con la situación, no solamente la situación política, sino en general, con un poco el modo de vivir, que Hay bueno, un claro para qué, hay un hay claro un, para qué no te gusta la claro, situación, pero cuando claro. tienes una situación que sí que te gusta, Pero tú cuando dices, pero perdona, pero tú cuando dices claro, tendrías que, para ser altruista, apuntarte a una ONG que haga he alguna puesto un cosa. ejemplo, ¿no? He puesto un ejemplo. Eso es eso, si me permite, si no, no quiero ofender, pero es un prejuicio, es un condicionamiento, porque siempre estamos influyendo, siempre estamos sirviendo, siempre. Y lo hago pequeña. A mí, las posibilidades mías, pero no deja de Pero, ser algo que armoniza conmigo, no, no es un pero esfuerzo. cuando tenemos, a ver, cuando estamos sirviendo a nuestra familia, en nuestro trabajo, cuando hacemos un trabajo, hay que tener, me he cansado de repetirlo, pero lo diré muchas veces, que el trabajo dignifica, pero porque nosotros, si nosotros lo hacemos simplemente por cobrar un sueldo y ya está, o una retribución y ya está, si somos autónomos, por facturar y listo, no, para poder hacer un trabajo hay que tener compasión por lo que necesita el cliente y por lo que necesita el que nos está diciendo. Había una mano levantada que veo que la han bajado, pero no quisiera, si quieres, por favor, Patricia, adelante, por favor. Patricia Chávez. Patricia Chávez, Hola, sí. hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Hola. Sí. Tengo tres preguntas para usted. Espero que me las pudiera contestar. Primero, ¿el Santo Grial se encontró o no se encontró o se sigue en la búsqueda de esa parte física, ¿no? Tangible. Y la segunda es, ¿por qué dentro de lo que sería el Santo Grial y otras cosas que tuvo Jesucristo, se dice que tiene el átomo y ese átomo puede curar a mucha gente? Y en el iceberg que usted manejó ahí sobre el conocimiento interior, pues es un poquito difícil, ¿no? Porque al final de cuentas, como usted decía, nos apegamos mucho a la comodidad y al confort que tenemos, ¿no? Gracias. Nada, Patricia, gracias a ti. Mira, primero, el grial físico, sí, hay muchas investigaciones y todo buscándolo, pero creo que yo personalmente creo que es inútil, que eso es o sea, que es una leyenda y que no tiene ningún valor tratar de encontrar cuál es el grial físico. Y cada uno dirá lo suyo. Los de Valencia, por supuesto, dicen que está en la catedral, que es el que está en la catedral, pero que no tiene ninguna importancia, porque el grial es un símbolo, es un símbolo y por lo tanto es algo que nos está llevando a hacer, como he querido
expresar en la charla, que el grial lo que nos está llevando es por un camino a que veamos que eso que resulta tan bonito, porque el valor del valor de todo esto es que a través de algo que resulta artístico, que resulta, no sé, fantástico. José Antonio, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor, si no vas a hablar, que se induce ruido? Vale, gracias. Si, que nos lleva, que nos inspira de una manera poética, artística, etcétera, a una búsqueda, a algo que es la búsqueda de nuestra propia identidad, de nuestro propio ser. Luego, segundo, o sea, que lo físico es solamente una anécdota y no creo que realmente se halle ese grial realmente en alguna parte. Puedes oír, ver y documentales y historias y leer de búsquedas, bueno, y cada uno va a decir que los argumentos por los cuales cree que ha encontrado realmente cuál es el grial. Y en todo caso, encontrar el objeto histórico, ¿qué valor tendría? Bueno, mucho. Si es que hubo un objeto histórico, porque recordad que lo de Chrétien de Troyes es un cuento, y no era el santo grial, sino el grial. Luego se lo asoció con el cristianismo. Segundo lugar, lo de decíamos, lo del átomo, que si hay un átomo en el grial, eso yo no lo he leído en ninguna parte, pero es todo simbólico. Yo creo que la forma en que tenemos que ver todo esto es a través del símbolo, de lo que representa, de la alegoría, de lo que nos motiva, de lo que nos inspira, de lo que nos permite ser mejores en la vida práctica. Porque si no es como, no sé, como un cuento más, como podríamos estar leyendo acerca de cualquier estudio de un faraón en Egipto que se encontró una tumba y ya está. Digo yo. Diana, por favor, adelante. Sí, el grial quizás también como copa puede contener simbólicamente lo que tenemos que beber, es decir, lo que beber, que serían las cosas que tenemos que digerir, todas las pruebas de la vida que nos pueden venir, o sea que hasta vaciarla, que bueno, eso pueden ser vidas, ¿no? Creo que esto como copa, beber todo lo que a través de todo el desarrollo interno, a través de las pruebas que nos da la vida, ¿no? Que digo yo que simbólicamente es eso. ¿Qué opinas? Bueno, es una forma de verlo. Siempre a ver, todos los símbolos tienen muchísimos significados. El grial es un símbolo y podemos verlo de muchas maneras. Creo que yo personalmente, es verdad que puede ser, dice, bébete tu última gota del karma que tú mismo has engendrado, pero creo que lo que más es significado más potente es que el grial representa nuestra naturaleza interior, nuestra verdadera identidad. Porque fíjate que por eso es lo que nos motiva a buscarlo, a tratar de conocerlo, a tratar de realizarlo, más que de conocerlo. A tratar de decir, bueno, es que es el propósito de la yoga, es la unión de la naturaleza cotidiana, de la naturaleza personal con la naturaleza profunda, interna del ser humano. Es tratar de entender qué somos. Lo que veo es que a través de las cosas que nos pasan, las pruebas de la vida que nos ofrece, allí esto implica un aprendizaje, que es lo que nos lleva a desarrollarnos, ¿no? A encontrar nuestro yo interno. Sí. Claro, el aprendizaje es fundamental, es decir, precisamente para aprender, primero hay que darse cuenta de que ignoramos.
Y entonces eso hay que hacerse una pregunta. Al hacernos las preguntas, inquirimos, reflexionamos, meditamos sobre ello y tanto nuestra parte consciente como nuestra parte inconsciente nos pueden dar algún vislumbre. Encontramos algún vislumbre. Cuando encontramos ese vislumbre, ahí aprendemos. Pero luego es muy importante qué es lo que sucede después también. Si nos quedamos conformes con eso, decir, ya está, esto ya lo sé, ya lo aprendí, ahí fin del camino, no hemos encontrado. Siempre es como una cebolla, siempre tenemos capas y capas y capas, y entonces hay que seguir adelante. Sí, sí, sí. Y con el, con el trabajo que se hace, se aprende, o sea que si esto de la zona de confort, en la zona de confort, en fin, poco, hombre, se pueden hacer cosas, ¿no? Pero Estamos a gusto, pero no aprendemos mucho. sí, 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 sí. Bueno, gracias, Diana. Voy a pasar a Sisi, que tenías la mano levantada también. Sí. Carlos, precioso, precioso, me ha encantado, la verdad, me parece de una forma muy accesible, muy sencilla y dejándole el misterio. Y se nota mucho que esa ha sido la intención, porque aún queda el misterio del Grial, a pesar de que dijiste muchas cosas muy, muy accesibles y de forma muy, muy bonita, pero debe quedar el misterio porque tenemos que buscarlo. O sea, cada uno de nosotros tenemos que buscarlo. Y esto nos lleva a que a veces en la teosofía y en este camino queremos entender muchas cosas sin ir a lo primero, que es lo que tú dijiste, Carlos, que quién soy primero, ¿no? Queremos entender la cosmogénesis, queremos entender quién es el Grial, queremos entender cómo es Budi, queremos entender los planos, queremos entender la jerarquía, pero no trabajo, en mi principal trabajo es en el quién soy. Con el quién soy, a lo mejor llega esa chispa de luz, de sabiduría, que me hace entender lo demás que quiero saber, ¿no? Y me parece precioso. Lo de salir, esto viene muy atado con lo de salir de la zona de confort, porque yo creo que se necesita algo, o sea, para que se dé lo de la salida de la zona de confort, se necesita que haya algo. Y ese algo, es un poco lo que decía Diana, es querer cambiar. Si realmente no se quiere cambiar, si realmente no se quiere mejorar, pues no vas a sentir la necesidad de salir de tu zona de confort, porque estás bien como estás. Entonces, creo que para que se dé la salida de la zona de confort, tiene que haber esa necesidad de cambiar, de mejorar. Si no estás, pues no va a pasar y bueno, no pasa nada, pues para eso tendremos muchas vidas hasta que la misma evolución nos obligue a seguir, ¿no? Y te tengo una pregunta, Carlos. Quiero saber tu opinión. ¿Qué crees? Que probablemente... Antes de la pregunta, está muy bonito, gracias por lo que aportaste, y te hago un comentario que en algunos de los cuentos de caballería del rey Arturo se decía, recuerdo de uno de ellos que leí hace mucho, que estaban los caballeros de la mesa redonda reunidos con el rey Arturo, departiendo cómodamente, no sé cuánto, y entonces irrumpió una doncella rápidamente y les explicó un problema y les dijo, ¿acaso vas a estar ahí cómodamente viviendo solo para vosotros? O algo así. Entonces ahí está, que a veces las circunstancias nos vienen de afuera y nos obligan a salir de la zona de confort, nos expulsan de una patada de la zona de confort, aunque no queramos. Y para saber que... Aunque no queramos, sí. Y para saber que, para estar disconformes y saber que querer cambiar, no es querer cambiar por cambiar, sino que es al observarnos y ver que hay cosas que no están bien en nosotros, surge la necesidad del cambio. Pero si no nos observamos, pues no está bien como estamos, ¿no? Nadie quiere cambiar. Sí, y querías hacer una pregunta, sí, perdona. Sí, quiero saber tú, ¿qué crees tú? En la historia de Charter de Troyes, ¿tú crees que esa historia quedó incompleta porque murió o tú crees que fue intencional, que él haya dejado su historia incompleta? ¿Qué crees tú de eso?
No lo sé, la mayoría de los investigadores, he revisado un montón de fuentes sobre esto. Yo no soy un estudioso, en primer lugar, de este tema, no soy un erudito en el tema este, sino que simplemente siempre me gustó, me encantó y por lo tanto tiene ese atractivo y bueno, pues me movió a querer expresar algo a través de él. Pero hay muchos, inclusive Loomis es uno de los más conocidos, que creen que el cuento quedó inconcluso porque él murió. Algunos inclusive ponen en duda si es que murió él o murió primero murió el que se lo había encargado, el conde de Flandes, Felipe de Alsacia. No lo sé, pero da igual, la cuestión es que quedó inconcluso. Y entonces nos permite plantearnos una pregunta, eso está bueno. Gracias, sí, ¿está bien? A lo mejor Percival no ha, sí, a lo mejor Percival no ha terminado su trabajo, por eso lo decía. Pero sí, muy bonito, gracias Carlos, muy bonito todo. Gracias a ti, gracias por tu hermosa contribución. Servando. Sí, buenas noches. Buenas noches, Servando. Es la primera vez que participo de esto y en principio quiero darte, Carlos, aunque hablamos antes, al principio de la pandemia por teléfono, sí. Ha pasado todo esto y bueno, quiero darte las gracias por las invitaciones que a través del correo electrónico me das y quiero saludaros a todos y a todas porque me he sentido muy bien escuchándote y quiero decirte y deciros que me ha aclarado, digamos, en torno al Grial o al Santo Grial, todo el potaje que educacionalmente se me metió y que yo también fui asumiendo diciendo, ¿y qué es eso? ¿Qué leche es eso del Santo Grial? ¿Y qué es eso de la mesa redonda del rey Arturo? O sea, todo esto ha estado ahí siempre latente desde que tengo uso de razón. O sea, siempre me he sentido, bueno, digamos como casi todos, pero yo me han educado dentro de la, digamos, de este contexto sociocultural judio-cristiano, en los cuales siempre, desde que tengo uso de razón, siempre me he sentido desubicado. En ese he visto, dice, bueno, ¿y yo qué leche hago aquí y para qué? Es decir, a la vez que también ha sido una constante que me voy aclarando, digamos, por qué a veces, digamos, lo he pasado tan mal ante ciertas situaciones que no entendía, pero era como vivir dándome con todas las esquinas y no ver, digamos, la autopista de la vida, ¿no? Entonces, os quiero dar las gracias y hay una cosa que sí me refiero, la zona de confort, os quiero comunicar que a veces me siento atrapado angustiosamente en esa zona de confort. ¿A quién no? No es muy de confort. Siento que el personaje es como me puede, pero a la vez entro como en una especie de rebeldía, digamos, que podría prenderle fuego al mundo, ¿no? Pero efectivamente, de alguna forma yo digo, vale, ya has prendido fuego al mundo, ahora tienes que observar y saber recoger lo que ha quedado de las cenizas, ¿no? Y eso hay una especie de lucha. Te quiero preguntar, quiero preguntarte en eso que has dicho que el karma lo crea uno mismo. Y yo me pregunto, ¿cuánto karma, digamos, me he creado yo? ¿O cuánto karma, digamos, la educación, el karma colectivo, he asumido o asumo sin darme cuenta, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Servando, muy interesante. Pues mira, hay mucho, el karma lo vamos creando con cada acto, con cada decisión, con cada pensamiento, todo, vamos tejiendo nuestro propio futuro y el futuro de todos los demás, no estamos aislados. Todo lo que hacemos influye en todos los demás y todo lo que hacen los demás influye en nosotros. Es la tela de la vida. Entonces,
ese karma, no es que hay que tener miedo, porque el karma simplemente son las consecuencias de lo que hacemos, pero si tratamos de tomar buenas decisiones, de actuar correctamente, de seguir nuestros sueños, nuestros impulsos internos, tener una vida digna, una vida donde cuando llegue el momento de irnos, pensemos, digo, bueno, creo que la he aprovechado. Me habré equivocado, por supuesto, me he equivocado muchas veces, pero la he aprovechado, he aprendido, he amado, he tenido buenas relaciones, he tenido afectos, lo he pasado bien, bien. Entonces, pues eso es bueno, porque estamos aquí para aprender, no cabe duda. Y si las cosas nos van mal y las circunstancias nos castigan de un lado y de otro, pues también tener en cuenta, bueno, posiblemente he cometido errores en el pasado, porque ojo, no todo lo que nos pasa, sea bueno o malo, es consecuencia de nuestras propias acciones en el pasado. A veces hay cosas que no son por nosotros mismos, como puede ser un terremoto. Por ejemplo, nos vemos afectados por un temblor de la tierra. ¿Cuál es nuestra culpa? Pues probablemente ninguna, simplemente que estamos en el planeta Tierra, y el planeta Tierra es inestable, por supuesto. Es un planeta vivo y es inestable y algo nos puede pillar, pero eso no es, eso lo dicen también los maestros y lo decía Blavatsky. Pero fundamentalmente lo que es interesante es decir, mira, sea cual sea la razón, esto que me pasa está. Entonces tendré que aceptarlo. Aceptarlo no quiere decir que me quede de brazos cruzados, viendo cómo me dan bofetadas o cómo se me cae el mundo encima, sino que, vale, dejo de protestar por qué me tiene que pasar esto a mí, por qué justamente, qué injusticia y tal, y me pongo a trabajar en aprender de ello y tratar de remediarlo. A veces hasta que no nos pasa eso, no cambiamos, somos animales de costumbre y no nos gusta el cambio. Pero claro, como bien dice el budismo, la impermanencia de las cosas hace que sintamos que aquello a lo que estábamos apegados se termina y entonces sufrimos por aquello que se terminó. Entonces tenemos una persona muy querida, esta persona se muere o se va, no está ya al lado de nosotros y sufrimos. Dice, pero por la razón que sea, bien, tenemos que seguir adelante y decir, bien, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué pasó? ¿Podría haber? O sea, ¿tuve algo que ver? No, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero y si sí o si no, hay algo que aprender. Las pérdidas siempre dejan una lección. Siempre, siempre. Entonces, bueno, creo que es la cuestión del camino que estamos haciendo, el camino que hacemos todos en la vida, Servando. Gracias por tus conceptos. Hay una cosa referente a lo que me ha quedado claro respecto al grial, se me ha venido a la cabeza la cantidad de veces que, por ejemplo, se va a la compra, vamos a la compra y saber esperar en la cola de la compra es a veces que de alguna forma es bueno, es que siempre tengo que esperar. Pues me refiero, es una situación que a mí es decir, en esas cosas cotidianas es donde será, digamos, el saber decir, pues, esperar con paciencia y con gratitud. Y me refiero porque muchas veces mi sentir ha entrado o entra en cólera. Claro. Está bien, muchas gracias, Servando. Alfredo. Sí, profesor. No soy Nosotros profesor, soy alguien que está compartiendo mis ideas y mis pensamientos con vosotros. Gracias. Muy claro su exposición. Muchas personas también su disertación. ¿Hay posibilidad de escucharlo en alguna plataforma? Alfredo, te pierdo el sonido. ¿Hay forma de escuchar de nuevo su exposición? Bueno, la subiremos a la grabación, la subiremos a YouTube, al canal de la Roma Expedia, y quedará ahí para que la podáis ver. La vamos a
Mucho, muchas gracias. Por nada, hasta luego. Ya os pasaré el enlace, pero podéis ver, cada tanto buscar de Roma Esperia, Sociedad Teosófica, y seguramente veréis en YouTube y veréis el canal. Muchas Gracias. gracias. ¿Va a seguir con otras exposiciones, profe? Sí, bueno, el próximo mes vamos a tener a Miguel Martínez, que va a dar una charla también. Vamos a hacer en este ciclo, vamos a hacer una charla pública de la Rama Esperia, porque este es el día que normalmente tenemos reunión de miembros, pero hemos decidido que vamos a hacer una charla pública todos los meses, y entonces el próximo mes, si me permitís, vamos a buscar el calendario que tengo, que está en construcción, pero bueno, más o menos ya tenemos algo definido. Y entonces para el próximo mes vamos a tener a Miguel Martínez, que nos va a dar una charla que se va a titular Despejando Horizontes Internos, lo cual vamos a anunciarlo también, que esto va a ser el día 24, igual que hoy, porque será el 24 de marzo, y también a la misma hora. Muchas gracias. Por nada. Muy bien. José Antonio, te ha tocado. Hola, bueno, que gracias por la charla, muy interesante, sobre todo el tema del iceberg, la parte sumergida, la parte subconsciente, que es la parte más difícil de trabajar, yo creo, porque ahí es verdad que tenemos mucho trabajo que hacer y que limpiar, que aflorar, y luego, pues, que yo creo que la búsqueda de guía es la búsqueda de la iluminación, que es la fusión con tu ser superior. Hay muchas pruebas que pasar para ellas, y luego, pues, la zona de confort en un buscador. No, sí, hay periodos que tienes zona de confort, o sea, pero que luego dice la impermanencia te saca de ella, porque dices, se está pasando mi tiempo y no estoy logrando lo que yo quiero, lo que yo busco. Entonces, esa motivación te hace, porque desde que hay ignorancia, hay sufrimiento. Entonces, el propio sufrimiento te impulsa a seguir. Dices, no me puedo quedar aquí, tengo que llegar más arriba. Entonces, es un tema muy interesante, muy interesante. Seguro que en el cuento de la descripción del cuento del Grial, todo este simbolismo tiene una explicación más detallada de lo que estamos dando. Sí, por supuesto. Yo dije, a ver, que no me metía en el simbolismo a fondo. Estamos trabajando con Carmen en esto. Entonces nos leyó parte del cuento, larga, y la próxima sesión tenemos que interpretar lo que significa eso, que cada uno sacará algunas conclusiones, pero que hay mucha tela en ese libro. Claro que sí, claro que sí. Ese hombre no solo era poeta, sino que era monje, creo. Entonces era un tipo místico, yo creo, porque coincide en el tiempo con Bernardo de Claraval, que es el fundador el que establece las órdenes de los templarios, la regla, y con von Wildeger, una mujer mística también de esa época. Sí, sí. Entonces yo creo que tenía conexión con ellos y él ha expresado su descubrimiento a través de este cuento. Pero que para su tiempo tiene que haber sido un misterio lo que escribe ahí. Claro, lo es ahora, imagínate. Claro. No, es muy interesante esta obra. Es muy interesante que en la Edad Media surgieron muchas vías de expresión de misterios antiguos, de misterios que se conservaban de la antigüedad a través de formas simbólicas para no despertar demasiado digamos la ira de la Iglesia, que lo pudiera calificar de herejía y tal. Entonces, bajo la forma de cuentos, etcétera, se fueron diciendo muchas cosas. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que sospechan que el Grial en realidad podría haber sido el evangelio original de Jesucristo, el evangelio escrito por alguno de los apóstoles, no, porque sabéis que los 4 evangelios que conocemos fueron escritos posteriormente, muy posteriormente, pero que podría haber sido el evangelio secreto de Jesucristo y que estaba en posesión de los templarios y que lo custodiaban, y que esa era la custodia del Grial de los templarios, y que por eso fueron a Tierra Santa, a Jerusalén, para tratar de recuperarlo.
Sí, sí. Pero bueno, hay muchísimas suposiciones sobre todo y hay muchísimas No. cosas que uno puede encontrar. Estas cosas se encajan, sí, 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 pero yo creo que el símbolo en sí lo que tiene de interesante es lo místico. Es decir, Claro. es aquella Efectivamente. parte que nos mueve, Mm. porque... A ver, yo, por ejemplo, bueno, sabiendo que es una película, que es toda una Sí, fantasía y claro. tal, pero cuando he visto varias veces a Indiana Jones y la Última Cruzada, toda la estética, ¿no?, que rodea al grial, al caballero que lo cuida y todo eso, es tan bonita que realmente mueve, y el hacer los acertijos permanentemente, ¿no?, cuando le dicen, Sí, solo el penitente pasará, dice, debes claro. tener... Entonces, es tan bonita que realmente es una experiencia estética, artística, cuando uno ve No, sí algo... lo es. ¿eh? Y es que atrae mucho el arte, es lo que Sí. está más vinculado con la mística, yo creo, porque luego las obras de Wagner, estas que has mencionado, Mm, Parsifal, es que te llegan dentro, dices, uff, qué potencia tiene esto para elevar. claro. Así que El yo arte creo es que, una forma de conectarnos, pero luego hay que hacer un trabajo cotidiano, en el claro, cual, claro. hay, como tú bien decías, lo del iceberg, hay que mirarse, hay que sumergir la cabeza bajo el agua y tratar de Tú ves ver la qué es vida lo que hay. cotidiana te va dando golpes y dices, ostricas, esto no lo tienen limpio, ¿eh? O Ya, sea, pensás que no vas a sufrir por una cosa y sufres y dices, bueno, pues aquí hay cosas que mirar. exacto, exacto, exacto. Muy bien, me gusta. Conocernos. Muchas gracias, José Antonio. A ti. Miguel Martínez. Una breve aportación que cuando abordamos el estudio de la teosofía con una cierta vocación interna, pues resulta que poco a poco, tal y como decía Diana, pues nos vamos aproximando a ese algo que yo llamo el norte interno, podemos llamarle grial también, ¿no? Y entonces ya tenemos ahí un punto de apoyo importante, porque la conciencia toma parte de la vida y entonces ahí es donde está el trabajo. Una conciencia que se abre a la vida, pues tiene una resonancia de algo a realizar, pero que es transformación. Y al mismo tiempo eso lleva a ese sentido más profundo, a ese sentido que es vibración, que es comprensión y que, bueno, continuaré explicando el próximo día 24, tal y como yo lo he sentido. Ah, muy bien, Me ha gracias. gustado mucho la presentación que has hecho, gracias. Gracias, ha sido un avance de lo que Eso. vas a explicar muy bien para dejar la intriga. Muy bien, os recomiendo entonces que os invito a que podáis asistir a la próxima reunión que hacemos, ya mandaremos también las invitaciones y que bueno, con esto queremos abrir un poco el trabajo de la rama y para que nos conozcáis y en fin, que compartir con todos vosotros pues estas cosas que vamos descubriendo, por lo menos ahora. Fijaos que ahora que estamos en esta época de la pandemia, que no nos podemos reunir por los riesgos y todo, pues al hacerlo a través de Zoom, pues damos la posibilidad a que mucha gente que no está aquí, aquí hay gente de Argentina, de México, en fin, de varios lugares por lo que he visto, y de distintas partes de España que no podrían estar en una reunión física, y bueno, pues aquí estamos, ¿eh? Así que es adaptarse y justamente aceptar el desafío y salir de la zona de confort. No es lo mismo hablar delante de una pantalla, delante de una cámara, que hablar cuando tenemos a las personas ahí, vemos los ojos, las actitudes, los gestos corporales y las sonrisas y todo, realmente es mucho mejor. Pero es lo que tenemos ahora y nos hemos adaptado y bueno, aquí tenemos una hermana de Costa Rica, un hermano Guillermo Corrales de Costa Rica. Fijaos qué interesante, que aquí justamente estamos todos conectados, es lo que decimos, en este caso conectados por Zoom, pero estamos conectados gracias a compartir este tipo de inquietudes. Así que bueno, pues no sé si hay más preguntas y si no, vamos a cerrar el acto. Os agradezco muchísimo vuestra participación. Ha sido muy interesante y gracias por permitirme compartir estas ideas y este sentimiento fundamentalmente
digamos, de los, acerca del Grial y de lo que representa. Y bueno, os invito para el próximo mes de marzo, el día 24 también, que Miguel Martínez va a hacer una charla acerca de despejando horizontes internos. Y antes de irnos y de cerrar la reunión, quiero cerrarla también como hacemos con la invocación a la vida una, que en estos momentos oscuros que estamos viviendo por el conflicto en Ucrania, es muy, muy necesario, porque nuestros hermanos rusos, nuestros hermanos ucranianos y todos los que están afectados requieren realmente una ayuda para que sus corazones y sus mentes puedan ver de manera despejada y no por los intereses, propaganda, conflictos y todo que se les presenta. Así que os invito a que me sigáis en silencio, sigáis conmigo esta invocación escrita por Annie Besant, que es la invocación de la vida una, y que dice así: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada ser, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Muchas gracias.